Gloria a Dios, gloria al Señor. Vamos a buscar en la segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 11. Segunda de Corintios 7, 11. Dice la palabra: porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Señor, te damos gracias, alabamos tu nombre, te bendecimos, Padre eterno, reconocemos tu gracia, poder sobre nuestras vidas. Hoy te pedimos, Señor, que tú nos concedas tu palabra, Señor, que tú nos avives con ella, que tengas misericordia de nosotros, que seas tú trayendo esa verdad a nuestro corazón, a nuestra condición espiritual, Señor. Agradecemos tu favor y misericordia, Señor. Hoy te pedimos que tú nos ministres esas palabras de vida, Padre eterno, y que te muevas en medio de nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La palabra de Dios para todos dice: miren todo lo que ha hecho esa tristeza en su vida. Ahora están decididos a hacer lo que tienen que hacer. Quieren demostrar su inocencia y se molestan con la maldad. Están alarmados por la situación. Desean verme y se preocupan por mí y están dispuestos a castigar a quien hizo el mal. En todo esto han demostrado que están libres de culpa. Bueno, aquí encontramos esta porción de la Escritura en la que el apóstol Pablo se regocija al ver a los corintios arrepentirse, ¿sí? Porque en la carta anterior, en Primera de Corintios, pues vemos un llamado de atención fuerte del apóstol Pablo, fuerte, unos reclamos que le hace y unas amonestaciones que realmente uno ve que en la iglesia de Corinto se presentaba unas situaciones muy complejas y muy también, digamos, fuera de lo común en cuanto al pecado y en cuanto a las obras de maldad que ahí acontecían entre los hermanos, ¿sí? Entre la gente que se estaba congregando. Eso los corintios lo toleraban, es decir, no tenían todavía, como decir, la madurez para asumir una posición adecuada frente a esa situación que se estaba presentando. Y usted puede ver en la carta a los Corintios que se juzga un caso de inmoralidad y que el apóstol Pablo es como que permite que les vengan toda una serie de amonestaciones, permite que se le haga muchas amonestaciones, llamados de atención a la iglesia en general, a pesar de que obviamente el caso de inmoralidad recaía sobre una o dos personas de la iglesia, ¿sí? Pero es adecuado aprovechar la situación para enfatizarle a la iglesia la necesidad de cuidar la conducta dentro del llamado a la fe y a la salvación, básicamente. Es decir, estamos de acuerdo que no nos salvamos por obras y que no es por obras para que nadie se gloríe, como dice la palabra del Señor, como el apóstol fue inspirado para escribir. Pero sí es importante pues, que las obras estén en coherencia con los aspectos
importantes que nos conducen al arrepentimiento y que los que nos conducen a creer en el Señor y aceptar su palabra. Y uno de ellos es el temor de Dios, ¿sí? O sea, y otro de ellos es la fe. Entonces, el temor de Dios, este temor reverencial que es el principio de la sabiduría, ese temor es, ¿qué podemos decir? Un requisito. Si alguien no teme a Dios, va a desatender el llamado del Señor. Entonces es un requisito para qué cosa? Para creer en el Señor y también, pues más adelante, recibir su palabra de verdad, el Evangelio de la Salvación. De otra forma, no ocurre. De tal manera que ahí vemos eh, que ellos debían cuidar coherentemente sus conductas y que a veces en las conductas sí se puede ver la condición de fe de las personas y la condición de temor de Dios, para de esa manera, pues, asociar la conducta con esos dos aspectos necesarios que deben estar en nosotros y poder decir si es coherente o no, ¿sí? Y si tiene el efecto, digamos, el, el nivel que se requiere, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el caso de los corintios se juzga un caso de inmoralidad que dice la palabra del Señor, un caso de inmoralidad tan especial que ni aun se nombra entre los gentiles. ¿Sí? Es algo tan raro de ver, tan especial en su presentación de inmoralidad, que era algo incluso extraño entre los gentiles. ¿Sí? Y la iglesia, pues, no se incomodó por eso. ¿Sí? Y el tema es que la posición de los corintios pues tenía que ser ajustada, llevada como a ese punto, a esa condición de madurez en la que pudieran realmente entender lo que Dios espera de nosotros, ¿sí? Una vez estamos en el camino de la salvación, y lo que la mente, insisto, la mente alumbrada produce como un acto coherente. O sea, aquí el tema, mis hermanos, no es abandonar conductas pecaminosas mmm, a la fuerza, digamos, ¿no? Como por ejemplo corresponde hacer con los niños. Usted ve que a los niños, por ejemplo, toca convencerlos de que coman lo que les conviene, ¿sí? Toca convencerlos. Entonces uno dice, por ejemplo, con mis hijos, y así es en todo lado. Uno les dice, si te comes la ensalada, por ejemplo, entonces yo te doy un dulce o un premio, en fin, un estímulo, ¿sí? Pero, por ejemplo, a mí no me tienen que convencer de eso. Yo, o sea, yo siento ya la necesidad de hacerlo por la conveniencia. Eso obviamente ha sido ir madurando a lo largo de los años, ¿no? Ir sintiendo cómo tiene un efecto lo que consumimos en nuestro interior. ¿Sí? La condición inmadura de los corintios es notable, se mira que no les alcanza para entender la coherencia. Entonces, decíamos, cuando uno va creciendo desde la mente, desde la convicción de que algo te es conveniente y algo perjudicial, tú solito escoges, ¿sí? Lo que es más, a veces mejor y saludable, a veces obviamente, ¿no? Habrán sus excepciones. Pero en general, o sea, uno dice, no, yo quiero, por ejemplo, comer esto, que es sano, por ejemplo, quiero comer, qué sé yo, leguminosas o las proteínas o eso. ¿Por qué? Porque ya lo como que lo reclama, pero es desde aquí. Algo similar ocurre en la parte de la madurez espiritual y el entendimiento de cómo se conecta la conducta con esos aspectos de reverencia,
que deben estar en nosotros afectando nuestra forma de pensar, de reverencia hacia el Señor, ¿sí? Igualito, o sea, ese tipo de cristiano al que toca estarle como reclamando, por ejemplo, que se congregue, ¿sí? A ese tipo de cristiano, por ejemplo, que toca estarle reclamando que ore o que lea la Biblia, por ejemplo, es un cristiano que indudablemente pues no tiene todavía la madurez, ¿sí? Y las convicciones claras dentro, porque si las tuviera solito, solito, la madurez, la reverencia, todo eso, la, la, la luz dentro de sí, en tal medida de que solito busque eso, ¿sí? De que solito lo busque. Hay que decir, por ejemplo, que con la oración y con la lectura de la palabra o con el mismo acto de congregarse, pues es necesario crear hábitos y eso no es fácil. Pero el hecho es que, eh, por un lado está la creación del hábito y por otro lado está el sentir de hacer las cosas porque las quiero hacer, ¿sí? Y porque las encuentro convenientes para mí. Son dos, digamos, aspectos. Creo que a todos nosotros sí nos toca trabajar mucho en la parte de los hábitos y en la parte de las, ¿qué podemos decir? En las rutinas, ¿no? Creo que es una parte que ha sido muy minada por el carácter inconstante que está asentado en nosotros en la naturaleza pecaminosa. ¿Qué cosa? Y es que nos cuesta mucho formar rutinas, ¿sí? Y hábitos. Entonces hay una parte que sí, que uno sin querer tiene que tratar de establecer ciertas rutinas, por ejemplo, en congregarse, en orar o en leer la palabra, que son aspectos eh, fundamentales de la vida de fe, ¿sí? Pero eso no se queda ahí, mire, qué interesante. Se ha encontrado, por ejemplo, se ha encontrado esto, se ha encontrado que las parejas casadas deberían programar su actividad sexual, por ejemplo. ¿Sí? Es interesante y probablemente esto le sirva a más de uno aquí presente. Porque es interesante cómo opera la tentación. La tentación cuando no tienes lícito la parte sexual, la sexualidad, eh, es, es querer disfrutar de la sexualidad, digámoslo así. Esa es la parte complicada en cómo somos tentados, la forma en cómo somos tentados en el momento en que no nos es lícito. Cuando nos es lícito, la tentación es a no practicar la parte sexual, ¿sí? Desconociendo, por ejemplo, lo conveniente de ella para la relación, para incluso, no sé, ¿no? Pues ustedes saben que este tipo de temas uno no los está tocando cotidianamente, pero me parece importante. Incluso en la parte emocional, en la parte del estado de ánimo, hasta incluso en la parte de la salud física y salud mental. Es conveniente la parte sexual en la legitimidad del matrimonio. Pero ¿cuál es la tentación, por ejemplo? A no hacerlo. A no hacerlo porque a veces nos separan desacuerdos. A no hacerlo porque a veces por ejemplo, nos gana la pereza, ¿sí? Porque ese es un acto que requiere, ¿qué podemos decir? Cuanto menos algo de tiempo y algo de preparación. Y pues la gente ha encontrado, ¿sí? Que aún eso es necesario cultivarlo. Es decir, a veces, y eso le pasa mucho a las mujeres, por ejemplo, dicen, no, es que cansancio, ¿no? Y claro, obviamente, a veces el cansancio, sobre todo criando hijos y todo eso, es, como dicen por ahí, como decimos ahora, es heavy, ¿sí? Pero, claro, pero hombre, es que así es todo, así es todo. Yo, por ejemplo, le decía a mi esposa qué día, le decía que cuando yo menos quiero hacer las cosas y las logro hacer por
porque se me dan y porque ya, digamos, como que me impongo en esa convicción de que lo encuentro conveniente, es cuando más las disfruto. Es interesante. Después, pero cuando he terminado, ¿no? Antes de empezar hay días que uno dice, no, otra vez congregarse, por ejemplo, u otra vez leer, u otra vez orar, o eso llévelo a cosas mucho más, a cosas profanas y de mucha menor importancia, obviamente de mucha menor importancia, como son, por ejemplo, el entrenar, el hacer ejercicio. Pues yo he encontrado eso, ¿no? El estudiar los instrumentos, ¿sí? Por ejemplo, en mi tarea secundaria, como ustedes bien saben, es la parte musical. Y, y hay días que, les confieso, no apetece nada y aparte uno no ve avance o tal vez no ve aplicación, ¿no? En algunas circunstancias. Pero uno tiene que crear hábitos. O sea, eso de, por ejemplo, el crear hábitos hace parte de la lucha contra el pecado, porque el pecado va a tender a hacernos perezosos, inconstantes, a hacernos caprichosos, por ejemplo, que un día sí queremos y ya y luego se acaba. En la parte sexual, por ejemplo, de las parejas se recomienda, ¿sí? Que no pase una semana por lo menos sin que haya acercamiento, ¿sí? Y al menos uno, digamos. Pero, ¿cuánto de trabajo le da a la pareja eso? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a veces nos acostamos tarde, a veces los hijos son demasiado invasivos, a veces, por ejemplo, el uno quiere y el otro no, ¿sí? Y, por ejemplo, el apóstol Pablo dice que no nos debemos negar los unos a los otros. Interesante, no nos debemos negar, ¿sí? A no ser por mutuo acuerdo y eso por la oración, pero la oración nunca es ni nunca ha sido una excusa para eso, ¿estamos de acuerdo? Jamás de la vida, jamás en la historia humana ha sido, no, es que no hagamos esto por orar, no, no hagamos esto porque estamos cansados, no. Aparte también, la falta de poner hábitos en ese aspecto evidencia la, las grietas en el diálogo que hay, que suelen presentarse, en la comunicación. ¿Estamos de acuerdo? A veces las grietas comunicacionales son tan severas que casi no hay aspecto en el que se puedan poner de acuerdo. Y eso es eso es raro de ver una pareja que pueda como que tenga la madurez de sus miembros, ¿no? Como para poderse decir las cosas, para poderse abrir y comentar y decir tengo esto y necesitamos esto y debemos hacerlo a pesar de que no queramos, ¿sí? Y debemos establecerlo. Aún los gentiles, porque mira, aquí el tema es, el apóstol Pablo está comparando, por ejemplo, en 1 Corintios 5:1, que no es el que leímos, nosotros empezamos en 2 Corintios 7:11, pero el caso al que se refiere en 2 es el caso que está en 1 5:1, que es el caso de la inmoralidad juzgada. Y él dice, ni aún se nombra entre los gentiles, porque aún los gentiles en este caso, obvio, somos nosotros, ¿no? Es decir, somos todos los alcanzados por la palabra de verdad, por el Evangelio, que no somos de sangre hebrea, digamos, judía. Em, pero aquí él está hablando a los gentiles no convertidos, porque los corintios son gentiles. Y él dice que ni aún se nombra entre los gentiles. O sea, lo que está diciendo es que aún los mundanos cuidan ciertas cosas, aún ellos, ¿sí? Aún ellos cuidan ciertas cosas. Qué tremendo esto. Y es cierto, es cierto. A veces los gentiles o los mundanos, para nosotros ser más, eh, entender mejor esto, son más cuidadosos de sus rutinas, por ejemplo,
o de su alimentación, o de sus horarios, o de sus cosas, o de sus finanzas. Mire esto, ¿usted ha visto gentiles prosperar? Es por lo general porque son muy cuidadosos con sus finanzas, ¿sí? Eh, no es que no pueda, no es que no haya error allá, no, obviamente, son excepciones, esos que decimos son excepciones, ¿no? Pero hay gente muy cuidadosa, muy buena administradora, muy trabajadores, y uno dice, oiga, a veces los cristianos nos indignamos porque queremos estar mejor comparativamente con, por ejemplo, las personas que no temen al Señor. Pero yo digo, ¿somos mejores administrando, por ejemplo, que ciertos gentiles? No. ¿Somos mejores en ciertas cosas? No. Aquí dice que ni aún se nombra entre los gentiles. O sea, en la iglesia estaba pasando algo que los gentiles no, es raro de ver. Un caso de inmoralidad tan atípico que en los gentiles no se ve o en los mundanos no se ve. A veces en la iglesia se ven tales niveles de, de inmoralidad en ciertos aspectos que no son, eh, no se los ve en los gentiles, no se los ve. ¿Sí? Otros sí, obviamente. ¿Sí? Pero o sea, esta palabra yo la siento como una invitación a ver para adentro. ¿Sí? Porque a veces nosotros desconectamos lo que es la reverencia, la fe y la mente iluminada por la luz de Cristo de la conducta, ¿sí? Y eso, hombre, es algo que no se puede, ¿sí? Por eso es que uno va madurando, uno dice yo ya la madurez psicológica simplemente de la edad, y uno dice no, yo ya no quiero eso para mí, yo ya no quiero eso malo para mí, no, yo ya no quiero, por ejemplo, a mí por ejemplo no me apetece un bombombún, no sé, aquí por ejemplo está en cámaras, pues está los de siempre, ¿no? Don Imer, John, bueno, José hoy, ¿sí? Y yo le aseguro que ellos que son pues incluso mayores que yo no van a estar ahí que yo quiero un bombombún, ¿no? Sí, bueno, uno quiere un dulce, pero uno no es que diga, eso es secundario y eso cuando se puede, pero uno primero, digamos, no, yo quiero comer bien, yo quiero algo que yo sienta que me da, ¿estamos de acuerdo? Es la misma cosa, la misma historia, la misma cosa, ¿sí? Entonces, obvio, sí, claro, de niños no éramos así, ¿sí? A mí, por ejemplo, yo desde chiquito he tenido las migrañas y a mí me encantaba el Galac, por ejemplo. Ustedes saben, la chocolatina esta blanquita que es deliciosa, dicho sea de paso, ¿no? Eh, y el Galac. Y había una persona de la iglesia que cuando yo era niño, no sé, me regalaba eso. Me la regalaba la caja grande que uno podía sacar de chocolatinas pequeñas, la Galac. Y claro, eso eran unas migrañas tenaz. Con el tiempo fui entendiendo que eso era lo que me lo producía y le cuento que yo decía, o sea, que yo no voy a poder. Y eso o sea, realmente me afectaba. El hecho de considerar que yo no iba, o sea, que yo iba a tener que hacer una vida sin Galac. Mire qué cosa. Sí, me afectaba, ¿no? O sea, no era una idea con la que yo estuviera cómodo, digamos, no era una idea con la que yo estuviera cómodo. Pero al fin los dolores eran tan severos, lo siguen siendo, pero ya no, uno aprende un poquito a manejar tanto el dolor como a no producirlo, ¿no? Los dolores eran tan severos que me obligó a dejarlo, o sea, yo prefería dejarlo por el dolor tan bravo que me daba, un dolor que no cedía en 36 horas, no cedía, y eran dolores que ya hoy, por ejemplo, a mi mediana edad, es muy raro que me dé. Cuando me da es porque me ha tomado por sorpresa algo que yo no sé que me hace mal y que, por ejemplo, es algo por fuera de mi dieta habitual y que me da y son cosas severas. La última vez que me dio una así severa fue en pandemia. Eso fue, ya imagínense, ya son casi 4 añitos, algo más, ¿no?
Pero entonces, ¿qué les quiero decir con esto? La severidad del dolor me llevó a que a pesar de que yo no estuviera cómodo con la idea, tenía que dejarlo. Ya hoy ya no es un problema para mí, fíjese, ya no. O sea, yo, por ejemplo, si me encuentro eso en la tienda y ni me apetece, ¿sí? Ni me apetece. ¿Qué pasa? Por ejemplo, con cosas como leer la palabra, con orar, con ese tipo de cosas, con congregarse, con interceder, con cosas como, por ejemplo, como, qué sé yo, diezmar, ¿sí? Son cosas que desde la madurez, ¿sí? Que vamos adquiriendo y la mente que va recibiendo la luz, la palabra de verdad, los principios y todo eso, luego tiene que haber una conexión de tal magnitud que no haya conflicto. No debe haber conflicto. A ese punto voy. ¿Sí? O sea, no debe haber, debemos llegar a un punto en el que no haya conflicto y que nuestra vida sea coherente con las cosas que hay aquí dentro. ¿Sí? Aquí dentro también en el corazón, obviamente, ¿no? El amor por Cristo, por ejemplo. El amor por Cristo. ¿Sí? El amor por Cristo, el solo sentirlo ya eh, como podríamos decirlo de esta manera, pigmenta de cierta forma nuestras conductas, porque ya es coherencia simplemente, la conexión que hay allí, ¿sí? Eso es lo que dice, o sea, es lo que encontramos básicamente en 2 Corintios 7, 11, que dice, porque el apóstol en la primera carta les pega una regañada, y a veces a todos nos toca eso, o sea, a todos nos toca eso, que nos regañen, que nos digan, y más en la parte formativa de todas estas cosas, ¿sí? Aquí viene un tema, y antes de pasar a leer lo que es el regaño y todo eso y entenderlo más profundamente, mm, que debemos entender, y es que hay gente a la que no se le pueden pedir ciertas cosas, porque lo van a hacer de forma forzada, de forma, como podemos decirlo, de forma postiza, digámoslo así, ¿sí? No lo van a hacer de una forma natural, ¿sí? Con todo uno lo reclama, pero uno ya entiende, no es que no le nace. Por ejemplo, servir. Yo me he dado cuenta mucho de esto. ¿Sí? A veces uno en una prédica motiva el servicio y hay gente que no copia, o sea, no entiende. ¿Sí? Y está bien. Entonces por eso es que uno no insiste en eso. Porque uno se da cuenta de que no le nace, no hay el motor, el querer como el hacer. Y no hay el querer como el hacer porque hay muchas cosas en su mente, muchas cosas, ocupándole, ¿sí? En muchos aspectos, y esas cosas que ocupan no le llevan a eso, ¿sí? Y esto lo vemos en la mente envanecida. Mire esto, por ejemplo, en 1 Corintios, a lo que leíamos, en 1 Corintios 5:1 dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación que ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, mire esa situación, ¿no? Y algunos, eso se presentó en la familia de Jacob, creo, sí, con alguno de sus hijos que se metió con una de las concubinas de Jacob, terrible. Maldición le vino por eso. Y alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. La mente envanecida, por ejemplo, ¿cómo podemos decirlo? No se incomoda por las inmoralidades a su alrededor. No se incomoda, ¿sí? Ni del mismo. O sea, él digamos, está en cierta, podemos decir, comodidad con ciertas cosas, por ejemplo, con ciertas publicaciones, con ciertas figuras de influencia, con ciertos comentarios, ¿sí? Y a veces ni aún se nombra entre los gentiles. Por ejemplo, en estos días salió una noticia de algunas preocupantes agendas e ideas que se están gestionando y que se están, digamos, promoviendo por las agendas globalistas de este mundo. Y adivine quién las denunció.
¿Quién habló de eso? ¿Quién alzó su voz contra eso? Elon Musk. Y Elon Musk es un billonario riquísimo, administrador impresionante, creador de empresas como pocos, incluso hace ver pequeños a los pesos pesados del ranking de los más ricos. Imagínense eso, ¿sí? Y es una persona que es indudable que no, es indudable que le falta para ser claro en su tema de salvación. Es muy probable que esté condenado, pero ni aún él los acepta. Eso por ejemplo, de la ideología woke, él no lo acepta. Sí, él no lo acepta. Vamos a ver quién quiere participar aquí. Eh, entonces, él no lo acepta. Entonces, ¿por qué es eso? Porque a veces hay mucha vanidad en la mente de la gente, tanto en mundanos como en cristianos. Y desprenderla sí que es un trabajo de mucho tiempo. La mente envanecida de esta iglesia no le... Eso como mejor dicho. Hay que decir que Corinto era una región de alta inmoralidad, eso sí. ¿No? Pero eso no significa que esto llegara a ser normal. No, esto no era normal. Esto no era normal que tenga la mujer de su padre, que era un nivel tan alto de fornicación y de inmoralidad. Entonces, usted dice, ¿qué le puedo yo pedir a los creyentes? No, yo lo que tengo que hacer es darles la verdad, darles la verdad, darles la luz, darles la enseñanza. Hay veces que sí hay que decir las cosas al menos una vez, como en el caso de los corintios, que se les fue dicho una vez. ¿Y cuál fue el efecto? El efecto está en 2 de Corintios 7:11. Una vez. Uno una vez tiene que hablar, por ejemplo, del diezmo. Una vez tiene que decir por lo menos que es necesario leer la Biblia. Una vez tiene que decir que es necesario orar, congregarse. Una vez tiene que decir que es necesario sujetarse. Luego uno encuentra que ya no es necesario estarle dando, porque hay gente que no le nace, porque todavía no tiene el nivel. Y a veces no tienen el nivel porque sencillamente no van a llegar a Él porque están impedidos desde la fe, no la tienen, o el temor de Dios, o el amor, ¿sí? Pero a veces sí es un proceso que tiene que irse dando, ¿sí? Entonces, con una vez que se diga, es un proceso y más adelante se enfatiza y se amonesta. Mire, ¿qué tipo de vida cristiana deberíamos llevar nosotros? Una vida celosa, ¿sí? Celosa de qué? De buenas obras, ¿sí? A ver si encontramos ese verso que, que dice celoso de buenas obras, ¿sí? Ajá, ya lo encontré. Eh, Mire, en Tito 2:12, qué poderoso hermano, 2:14, perdón, Tito 2:14, veamos eso aquí para irnos como con la idea más clara. Dice, que se dio a sí mismo, sí, obviamente está hablando de nuestro amado Señor Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. ¿Está escuchando, iglesia? Celoso de buenas obras. O sea, que para sí mismo cele eso, ¿sí? Que es como una actitud frente a las cosas. Aquí no se trata de volverse ultra radical, ultra ortodoxo, ultra legalista, no, ¿sí? Sino que hay cosas que sí son inaceptables, ¿sí? Incorrectas, que ni aun los gentiles, ¿sí? Eh, Alguna vez conocí el caso en alguna de las actividades de congreso que iba cuando yo era pequeño. Íbamos mucho a estos congresos internacionales de donde venían líderes ante todo centroamericanos. Y alguna vez conocí el caso de un pastor que comentó una situación y es que su secretaria, el pastor casado obviamente, su secretaria
prácticamente se le declaró y le dijo que estaba atraída por él, ¿sí? Y él comentaba que la secretaria era atractiva para él, pues para él era como atractiva. Y él fue a contarle eso a la esposa, ya en condición de pastores ambos. Dijo, ¿cómo te parece que mi secretaria me dijo, fue directa y me dijo que estaba conflictuada porque ella sabía que yo era un hombre casado, sabía quién era yo, pero se sentía atraída hacia mí y, y pues que está en dificultades. Y la esposa le dijo, ¿cómo te ayudo? Mire qué respuesta interesante, ¿no? De una persona con cierta madurez. Y él le dijo, protégeme. Y la forma de protegerlo a su esposo fue abasteciendo cotidianamente, más seguido de lo normal, sus necesidades sexuales. Mire qué interesante esto. ¿Sí? A veces las mujeres y los hombres también, ¿no? Desatendemos las necesidades sexuales de nuestra pareja. ¿Sí? Las desatendemos, no le protegemos, no le damos ánimo, no lo apoyamos, por ejemplo, cuestionamos lo que hace, ¿sí? Y eso obviamente afecta en tal medida la relación que queda desprotegido. Las rutinas en todo aspecto son protección. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Uno, para ser celoso de buenas obras, uno tiene que poner rutinas, tiene que poner hábitos, tiene que poner orden a las cosas. O sea que de pronto habrá que pasar por esas incómodas conversaciones con la esposa de programar la parte sexual, ¿sí? Y programar la iglesia, y programar los hábitos de la fe y de todo eso. Uno lo dice una vez, porque uno tiene que ser celoso de buenas obras. De hecho, eso es lo que produjo en los de Corinto. Vamos a mirar lo que produjo en los de Corinto, eso en 2 de Corintios 7:11, que fue que leímos. Dice, porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados, porque las palabras de amonestación entristecen a la gente, la incomodan, ¿sí? La hacen sentir, pues, ¿qué podemos decir? Cuanto menos que algo está haciéndose mal, reprendidos, ¿sí? Pero he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? O sea, cambiaron, ahora son diligentes, ahora son solícitos. ¿Sí? ¿Qué defensa? Dice. ¿Qué indignación? Salieron todos a poner en orden las cosas, con celo, con, con, con diligencia. ¿Sí? Cuando uno va madurando se vuelve diligente en lo correcto, en la parte espiritual, ¿no? Qué ardiente, qué temor, dice, qué indignación. Claro, mis hermanos, o sea, cuando nosotros vemos algo de inmoralidad que ni aún se nombra entre los gentiles, eso cuanto menos debe generar indignación. ¿Sí? Indignación. O sea, que uno se sienta como afrentado por la situación que está aconteciendo. ¿Sí? Por ejemplo, a veces nosotros ahí nos vamos dando cuenta, ¿no? En las películas presentan ideas y presentan escenas, ¿sí? Y presentan diálogos que a veces el creyente vuela sobre ellos sin ningún problema. Pasa por esas cosas respirándolas tranquilamente. Por ejemplo, contenidos de alta brujería, altísimo contenido sexual explícito, por ejemplo, o violencia extrema, por ejemplo, ¿sí? Y no, o sea, uno debería generarle indignación ciertas cosas, ¿sí? En este tiempo hay mucho como mucha nueva propuesta cinematográfica, ¿sí? Y uno como ve que Hollywood, por ejemplo, Hollywood desde hace unos 15 años para acá y un poco más,
pues ha entrado en una decadencia tremenda. Antes Hollywood tenía mejor producción y mejor mensaje y mejor todo, ¿no? Hoy son contadas mejor dicho, en los dedos de una mano, esas producciones, ¿sí? Que retratan verdades que son crudas a veces, pero retratan verdades. Pero en general no. Pero ahora han salido nuevas, por ejemplo, la industria cinematográfica coreana está proponiendo cosas y también la industria cinematográfica de los países nórdicos, ¿sí? De Noruega, ¿sí? Y uno a veces hastiado de no encontrar cosas buenas que ver. Que día me metí a ver una película de una producción de Noruega. Y la trama ocurre allá y incluso el idioma principal está ahí y todo. Y no pude terminar de verla porque sencillamente el lenguaje era. Yo dije, pero esa gente, ¿qué es lo que le pasa? Dice, porque son países súper avanzados, sí, claro, pero también son países supremamente liberales con muchas cosas. De hecho, por ejemplo, los países nórdicos son los únicos lugares donde el black metal satánico es música comercial. O sea, usted, por ejemplo, prende la emisora en Noruega y le aparece esa gritería que tienen los black metal satánico y que no son otra cosa. El black metal no es otra cosa que un rito musicalizado, un rito satánico musicalizado. ¿Sí? Bandas como Marduk, como Gorgoroth y otras usted las ve, eso es, mejor dicho, infernal, literalmente, eso es satanismo en su forma más explícita. Y en esos lugares el black metal satánico, o sea, el metal negro, digamos así, podría traducirse satánico, es música comercial, es decir, como uno prender aquí y encontrarse a Peter Manjarrés, digamos, ¿no? O cualquier otro de los exponentes de la música pues, comercial de nuestro país, ¿sí? Tremendo. Y entonces, otra cosa, ¿no? Se muestra en esa película, se muestra una familia rota, una familia disfuncional, una madre que no aporta principios morales a sus hijos, ¿sí? Se ve una relación homosexual, por ejemplo, en esa familia, en ese caso. Y también se ve a un padre con una nueva pareja y todos conviviendo, pero es muy disfuncional, mucho rencor, mucho odio y todo eso. Honestamente yo dije, qué basura de película, qué basura, ¿sí? Algo en mí me hizo sentir como, digamos, indignación, porque cada vez es menos lo que le puedes mostrar a tus hijos, cada vez es menos, cada vez es más escaso el contenido de valor, ¿sí? Eh, y es tremendo, o sea, esa situación. ¿Qué produce el regaño? ¿Qué produce la amonestación, la exhortación? Celo, diligencia, defensa, indignación, para que haya celo por lo que debemos guardar. ¿Qué vindicación? ¿Sí? Eso, eso es lo que se quiere, una iglesia celosa, diligente, que se indigne por las cosas, que no consuma las cosas que están representando los más altos grados de inmoralidad, que pues se diferencie en eso. Y poco a poco vamos, yo siento que el Señor me lleva. Si yo hubiera visto eso quizá antes, de pronto no me incomodaba. Aunque la cosa era tan severa que tal vez, sí, como los principios míos familiares son muy diferentes, pues. Pero obviamente no, yo dije, qué basura eso. Porque todo gira en torno a un desastre natural. Y esos a mí me gustan, esas películas de desastres naturales que retratan bien el desastre, y más cuando son basados en hechos reales. Y yo dije, si me gusta, se la muestro a Sebas. Pero no, hermano, eso no se puede. Es una cosa innombrable, o sea, no. ¿Sí? Produce indignación, eso es, cuando la mente no está envanecida, produce indignación ciertas cosas, ¿sí?
no se doblega ante la, digamos, propuesta moral de la sociedad, que cada vez, obvio, está peor, ¿no? Y sabe manejar las cosas que están delante de él, porque hay cosas que, o sea, uno en una condición de perfección no es que va a vivir, pero sí uno tiene que ver cómo maneja desde su madurez las cosas, la conducta, el temor de Dios y todo esto. Entonces, yo creo que el Señor con eso nos ayuda mucho a todos nosotros. Vamos a orar.